Muy buenas, mi nombre es Cecilia, técnica de sostenibilidad en bosque y comunidad, y os doy la bienvenida a nuestro podcast, Cooperación por el Clima, un espacio creado para explorar las conexiones entre justicia climática, cooperación internacional para el desarrollo y la acción local y global que necesitamos para enfrentar la crisis climática, porque el cambio climático no es solo un problema ambiental, es una cuestión de equidad, de derechos y de futuro. Esta serie de podcast forma parte de un proyecto que busca fortalecer a las organizaciones de cooperación en el cálculo, reducción y compensación de su huella de carbono. Lo hacemos con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que procura contribuir a la mejora del impacto positivo en la mitigación del cambio climático de las intervenciones de cooperación internacional para el desarrollo de la cooperación andaluza. A lo largo de esta serie hablaremos de soluciones, desde el papel de las mujeres y comunidades locales en la lucha climática, pasando por debates sobre justicia ambiental, políticas internacionales y experiencias de personas que ya están impactando. Este es un espacio para inspirar, informar y movilizar. Estamos encantadas de teneros con nosotras en este viaje hacia un futuro más justo y sostenible. Así que gracias por acompañarnos en este segundo ya capítulo tan necesario. Bienvenidas entonces a este nuevo episodio donde hablaremos sobre la base científica del cambio climático y la importancia del conocimiento basado en evidencia científica para la acción climática. Y para ello, hoy contamos con el apoyo y la experiencia de Jesús Castillo, catedrático de Ecología en la Universidad de Sevilla e integrante de Rebelión Científica por el Clima. Jesús nos ayudará a comprender mejor el papel de la ciencia en la lucha contra el cambio climático. Así que te doy la bienvenida, Jesús. Es un placer tenerte aquí con nosotras hoy. Muchas gracias por invitarme, Cecilia. Pues para empezar, el cambio climático es un término que escuchamos constantemente, pero muchas veces se queda a lo mejor en una idea abstracta. Entonces, desde la perspectiva científica, ¿qué evidencias tenemos sobre la magnitud y las causas del cambio climático? Bueno, el cambio climático está sucediendo, ya los negacionistas del cambio climático no niegan que el cambio climático está sucediendo. Lo que dicen los negacionistas es que este cambio climático es un cambio climático más en la historia de nuestro planeta, que siempre ha habido cambios climáticos. Sin embargo, esto no es cierto. Desde la ciencia hay un consenso total en que este cambio climático es un cambio climático único en la historia de nuestro planeta porque se debe a la acción de una especie, que es el ser humano, por emisión de gases de efecto invernadero, y además porque se está dando más rápido que nunca antes en la historia de nuestro planeta. Desde la época preindustrial, desde el siglo XIX, la temperatura ha aumentado 1,6 grados y esta cantidad de cambio se daba antes en cientos de miles de años y ahora se ha dado en un siglo y medio. Por lo tanto, estamos no solo ante un cambio climático, sino que, como dicen muchas organizaciones que están movilizadas en defensa del clima, estamos en una emergencia climática. Al final ya tenemos bastante conocimiento, como bien dices, y ¿cómo ha evolucionado ese conocimiento en las últimas décadas? Es decir, ¿hay algún aspecto que a día de hoy dentro de la comunidad científica se siga debatiendo? Bueno, se sabe que existe cambio, se sabe que los gases de efecto invernadero interaccionan con la radiación infrarroja, con el calor que emite la Tierra, y eso se sabe desde el siglo XIX. Se sabe que el cambio climático está avanzando de manera importante desde prácticamente mitad del siglo pasado. Los modelos de cambio climático en general están acertando en las predicciones, pero sí es verdad que en algunos aspectos se están quedando un poco cortos respecto, por ejemplo, al deshielo de Groenlandia y de la Antártida, que cada vez que se mide supera lo que decían los modelos. Y también hay debate científico respecto al papel de las nubes y de los aerosoles en si calientan o enfrían el clima del planeta. Pero bueno, siempre se va profundizando más y se van conociendo mejor cómo funciona nuestro clima, pero en general los modelos responden muy bien a lo que pasa realmente y hay consenso en la comunidad científica, siempre avanzando y profundizando en lo que está pasando y por qué. Es decir, que las emisiones de gases de efecto invernadero por quemar combustibles fósiles
están provocando un cambio climático que está entrando ya y prácticamente no podemos evitarlo en la fase de cambio climático abrupto, y esto significa que el planeta se autocalienta independientemente de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, porque se ponen en marcha muchos bucles de retroalimentación positiva que hacen que se inyecten gases de efecto invernadero en la atmósfera y que haya más calor emitido por la Tierra en relación al deshielo de los polos. Y al final todo esto no solo tiene impactos ambientales, sino que también lo tienen las comunidades humanas. Entonces, ¿qué nos dice la ciencia sobre estos impactos? Y especialmente hay que señalar en el sur global. Bueno, sí, lo que estamos viendo es que las poblaciones que tienen menos capacidad de adaptación al cambio climático, es decir, que tienen menos dinero para, por ejemplo, climatizar los espacios interiores, para construir embalses, para construir diques frente al nivel del mar, etcétera, etcétera, pues sufren más el cambio climático y además son menos responsables porque queman menos combustibles fósiles. Pero no solo el sur global, también la gente con menos renta en los países enriquecidos o desarrollados, como vimos con la Dana, quienes vivían en zonas inundables en la Dana de Valencia, pues muchos de ellos, más de 250 personas murieron y no eran ricos, eran gente de clase trabajadora que vivía en zonas inundables. De manera que el cambio climático lo sufre tanto en los países enriquecidos como en los países empobrecidos la gente de menor renta, que está más expuesta a fenómenos meteorológicos extremos que cada vez son más intensos y más frecuentes y que tienen menos capacidad de adaptación. Claro, al final con menos recursos. Y entonces con lo que decías antes de que al final hay un consenso dentro de la comunidad científica, entonces a lo mejor la brecha está entre el conocimiento científico y la toma de decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo puede la ciencia contribuir a las políticas públicas y a las estrategias de cooperación internacional? Desde la comunidad científica lo que hacemos es levantar información y informar y hacer divulgación científica. Cada vez hay más científicos, sobre todo mujeres, que se dedican a la divulgación científica. El que la ciencia se tenga en cuenta a la hora de implementar las políticas no depende en gran parte de los científicos, depende de los políticos y depende muchísimo también de la gente. La gente que puede ejercer sus derechos democráticos para que tanto votando como movilizándose más allá de las urnas, para que, bueno, se tenga en cuenta su opinión. Cuando se hacen estudios sobre qué piensa la gente, cuál es su posición respecto al cambio climático, cada vez hay más gente preocupada, pero es una preocupación despreocupada. Es decir, saben lo que está pasando, les preocupa, pero realmente no se movilizan. Y esa misma gente que está preocupada de manera despreocupada dicen que a través de un proceso de concienciación llegarían a una preocupación activa. Entonces, lo que creo que es interesante es mucha gente preocupada activamente y ejerciendo sus derechos democráticos, no tanto para que los políticos desarrollen medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático, sino para que cambiemos a los políticos y el poder lo tome la gente, porque si no superamos el capitalismo, no vamos a salir de la emergencia climática en la que estamos. El capitalismo está basado en el crecimiento continuo y acelerado, no puede evitar el crecimiento y está chocando contra los límites biofísicos del planeta. Y esto se expresa de muchas maneras, entre otras maneras, los residuos, por ejemplo, los gases de efecto invernadero. Entonces, creo que necesitamos una población movilizada y además con un enfoque anticapitalista que priorice nuestra salud, nuestro bienestar y nuestro entorno a los beneficios de unos pocos multimillonarios. Totalmente de acuerdo. De hecho, en capítulos más adelante, pues queremos hablar también pues del activismo y traeremos a un representante de la juventud activista, pues precisamente para eso, para llamar a esa movilización. Y desde la universidad, ¿qué iniciativas has visto que puedan existir para que países y comunidades puedan acceder a esa información científica y les ayude pues a adaptarse al cambio climático? Hay muchas iniciativas desde las universidades, se están haciendo muchas cosas. Por ejemplo, se hacen proyectos de cooperación,
que en parte muchos van relacionados con adaptación al cambio climático. Se hace concienciación, por ejemplo, la Universidad de Sevilla está ahora realizando charlas en bares, algunas de ellas relacionadas con el cambio climático. Se hacen muchas cosas, pero ya digo, la capacidad de incidencia de la comunidad científica y en general de la universidad y de los centros de investigación es muy limitada porque bueno, somos poca gente. La fuerza está en la mayoría de la población. Mayoría de la población que quizás no se empiece a movilizar masivamente hasta que se vea impactada directamente por los efectos del cambio climático. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando en Senegal, investigando las migraciones ambientales, y hemos visto que mucha gente en Senegal del medio rural está viéndose obligada a emigrar a Dakar, y muchos de ellos con ideas en sus proyectos migratorios de llegar a Europa, porque el desierto del Sáhara se está extendiendo hacia el sur. Entonces, muchos de la gente que vemos, por ejemplo, en Sevilla, en el Top Manta, son senegaleses, que son migrantes ambientales, migrantes climáticos. Esto mismo que les lleva pasando a los senegaleses durante décadas, les va a pasar a los andaluces y las andaluzas durante este siglo XXI si no paramos el cambio climático. Porque Andalucía y gran parte de la península ibérica está en un proceso galopante de desertización. De manera que, bueno, desde la universidad se hacen proyectos, pero lo importante es la movilización social y además de manera masiva. Totalmente. Además, es una pena, ¿no? Que muchas veces hasta que no tienes el agua hasta el cuello no te conciencias y de lo que tú dices, no hablar del poder que tiene la movilización de las ciudadanas, lo importante que es. Y cambiando un poco de tema, te quería preguntar, porque muchas veces se habla como de soluciones basadas en la naturaleza como una de las estrategias pues clave frente al cambio climático. Entonces, por si pudieras explicar un poco qué consiste este concepto y cómo la evidencia científica respalda lo eficaz que puede llegar a ser. Sí, las soluciones basadas en la naturaleza se basan en la biomimesis, que es imitar a la naturaleza en nuestros sistemas artificiales, por ejemplo, sistemas de transporte, sistemas agroalimentarios, pues que se comporten como los sistemas naturales. Los ecosistemas funcionan de manera sostenible, es decir, se mantienen durante siglos y siglos, porque lo que hacen fundamentalmente es que mueven materiales de arriba a abajo, no mueven muchos materiales horizontalmente, además reciclan y reutilizan esos materiales y lo hacen gracias a la energía solar. Y además tienen bucles de retroalimentación negativa que mantienen a los sistemas en equilibrio. Y esto lo hacen gracias a unos niveles de biodiversidad de elementos relativamente altos. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer lo mismo en nuestros sistemas artificiales. Por ejemplo, transportar poco en horizontal. Si vamos al supermercado, por ejemplo a Mercadona, y vemos que los espárragos vienen de China y los mejillones vienen de Chile, pues entonces ahí salta una alarma de biomímesis porque no se están haciendo bien las cosas. Debemos de utilizar energías renovables y utilizar sobre todo menos energía porque el petróleo barato se está acabando. Debemos de tener sistemas que estén basados en una gran cantidad de elementos complejos e interrelacionados entre ellos con muchas relaciones, y además debemos de tener eso, bucles de retroalimentación negativa que nos avisen cuando nos estamos saliendo del equilibrio y nos ayuden a volver al equilibrio. Esto lo tenemos que implementar en todos nuestros sistemas artificiales. Por ejemplo, el sistema agroalimentario es responsable de más del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta la deforestación que conlleva, el transporte. Entonces, es muy fácil, relativamente fácil, disminuir nuestra huella de carbono, por ejemplo, comiendo menos carne, comiendo productos locales, comiendo productos de temporada, en general modificando nuestra dieta para que sea más saludable y al mismo tiempo emita menos gases de efecto invernadero. Y al mismo tiempo que modificamos nuestros hábitos de consumo, pues la ciencia también nos dice muy claramente que si ejercemos nuestros derechos democráticos, pues podemos cambiar nuestra realidad. Y no solo eso, sino que también la ciencia apunta que es clave la construcción de redes de apoyo mutuo entre las. Cuando nos movilizamos, esto nos lo muestra la historia, nos autoorganizamos en redes de apoyo mutuo. Y estas redes de apoyo mutuo que nos van a servir, que ahora nos sirven para
cosas tan sencillas como darnos los buenos días por la mañana y hablar mientras que nuestros niños juegan en los columpios, en un contexto de crisis ambiental y crisis climática muy grave, como la que pues, muy posiblemente vamos a tener dentro de poco, en las próximas décadas, pues estas redes de apoyo mutuo nos pueden servir para alimentarnos, para defendernos, protegernos en los barrios, en los centros de trabajo. Esto hay muchos estudios científicos que muestran la importancia de estas redes. Con esto al final demuestras la importancia del conocimiento científico, ¿no? Pero sabemos que muchas veces la ciencia no consigue llegar a todas las personas o a lo mejor tarda un tiempo en traducirse en acciones. Entonces, ¿cuáles crees que son los principales retos para que la ciencia a nivel climático impulse pues, esos cambios reales? Los cambios, como decía antes, creo que van a depender de la movilización social y a lo largo de la historia, la gente que ha participado en cambios sociales importantes, en revoluciones, muchas veces ha sido gente analfabeta. Entonces, con esto no quiero decir que la ciencia no tenga nada que aportar, por supuesto. Si hay esas redes de apoyo mutuo que se desarrollarán en las respuestas comunes a la emergencia climática en el futuro, pues si en esas redes de apoyo mutuo, en esas asambleas hay científicos y científicas aportando información, esas asambleas podrán tomar mejores decisiones. Pero bueno, al final la gente sabe lo que quiere, la gente sabe en qué barrio quiere vivir, la gente sabe cómo quiere trabajar, la gente sabe qué alimentos les gusta y yo creo que hay que confiar en la gente, hay que confiar en la gente y en la espontaneidad de la gente y en la diversidad. Entonces, ahí la ciencia puede ayudar, pero no es lo más importante, y esto lo dice un científico. Claro, al final si no se movilizan las personas, pues de poco va a poder servir el ámbito científico, si luego no nos movemos el resto. Y tú como representante pues, del ámbito universitario, ¿cómo ves que se trabaje ese conocimiento científico para que llegue pues, a los actores claves, especialmente pues, de contextos vulnerables? Muchas veces en la academia trabajamos de espalda a la gente, publicamos en revistas científicas internacionales en inglés que leen muy poca gente, entonces, y además muchas veces investigamos cosas que no están respondiendo a los intereses y a las necesidades de la gente. Entonces, claro, la investigación debería centrarse en lo que la gente quiera que se investigue, o también es importante la investigación básica desconectada de las aplicaciones, pero las aplicaciones deberían de basarse en lo que la gente necesita realmente, no en lo que necesitan unas pocas empresas. Y después, si se hace una investigación basada en las necesidades de la gente, sería muy fácil trasladarlo a la gente, porque claro, tú estás investigando algo que la gente necesita, por lo tanto es automático que los productos de tu investigación sean utilizados por la gente y aplicados por la gente. Entonces, desde mi punto de vista, la universidad necesita abrirse a la sociedad de una manera total, ¿no? Porque además se paga con los impuestos de la gente. Entonces, necesitaría la universidad una revolución en el que la gente, las asociaciones de vecinas, los movimientos sociales decidan qué se hace en la universidad, qué se enseña, qué se investiga directamente mediante democracia participativa. Y así, pues, no costaría difundir los resultados a la gente porque la gente estaría al tanto de lo que se está haciendo, porque estaría participando en la gestión universitaria. La verdad es que no lo había pensado, pero me parece una buena reflexión. Y mirando hacia el futuro, ¿qué avances científicos crees que pueden ser clave dentro de la lucha contra el cambio climático en estos próximos años? Bueno, siempre habrá avances a nivel de eficiencia energética, entonces serán bienvenidos. Por ejemplo, la tecnología LED en la iluminación ha sido un gran avance.
A ver, espero que haya también avances que mejoren el reciclado y la reutilización de materiales, pero sobre todo la clave está en disminuir el uso de los recursos. Es decir, de la estrategia de las 3R, reduce, reutiliza y recicla, priorizarlo primero, que es reducir. Entonces hay que reducir la demanda energética, hay que reducir la demanda de agua, en general hay que decrecer. Y la ciencia está aportando mucho en el decrecimiento. El decrecimiento era minoritario a nivel científico hace unas décadas y ahora tiene una fuerza muy grande y está prácticamente al mismo nivel que la ciencia ecocapitalista. Entonces, la ciencia del decrecimiento creo que tiene mucho que aportar a nivel teórico, pero después el nivel práctico, como decía antes, lo tiene y lo está haciendo ya la gente. Hay muchas comunidades que se están organizando desde un punto de vista decrecentista. Y además que el decrecimiento va a venir lo queramos o no, porque estamos en un contexto de agotamiento del petróleo barato, de agotamiento dentro de poco del gas barato, estamos en un contexto de agotamiento de algunos minerales clave para la electrificación. Entonces, el decrecimiento va a llegar. La cuestión es si llega de una manera desordenada o de una manera ordenada y democrática. Y ahí la ciencia está aportando maneras de decrecer, por ejemplo, muy interesante en las explotaciones agropecuarias. Ahí tenemos algo, la clave, yo creo que la clave en el contexto de emergencia climática actual está en las ciudades, porque es donde vive la mayor parte de la población mundial, y en las explotaciones agropecuarias, porque la agricultura se desarrolló hace 10.000, 15.000 años, al final de la última glaciación, en un clima totalmente diferente al que estamos y al que vamos, porque nos estamos planteando y los modelos nos anuncian que vamos a llegar a 2 grados de calentamiento en los años 30. Eso quiere decir que nos podemos ir a finales de siglo con un calentamiento de más de 4 grados. Eso quiere decir que la agricultura en gran parte del planeta colapsa. Eso quiere decir que podemos estar dentro de pocas décadas, estamos hablando a finales de siglo, ante la muerte de miles de millones de seres humanos. Y esto Madre no es mía. alarmista. Entonces, porque estamos hablando que en las zonas intertropicales húmedas haría tanto calor y tanta humedad que nos sudaríamos y colapsaríamos trabajando al aire libre. Eso implicaría muchas muertes y la migración de muchos millones de seres humanos. Estamos hablando que las zonas áridas y semiáridas cada vez son más grandes y más extensas y más áridas, y eso implica también la muerte y la migración de miles de millones de seres humanos. Y estamos hablando del colapso de la agricultura en gran parte del... Por lo tanto, ante esto hacen falta cambios muy radicales, cambios sociales y políticos muy radicales. Y ahí la ciencia, bueno, pues está aportando a nivel, ya digo, de explicar cómo funcionan las redes de apoyo mutuo, estudiando lo que hace la gente, lo que ha hecho la gente a lo largo de la historia, y aportando en el decrecimiento. ¿Cómo podemos decrecer, por ejemplo, en las explotaciones agropecuarias para utilizar menos agua, utilizar menos energía y tener productividades iguales o mayores de las que tenemos ahora de manera sostenible? Entonces, bueno, sí, la ciencia puede aportar su granito de arena y me parece muy interesante la ciencia del decrecimiento. Desde luego. Pues Jesús, ya para cerrar, bueno, creo que durante la entrevista lo has estado comentando de muchas maneras, pero como resumen para quienes nos escuchan, ¿qué podemos hacer de manera individual y como sociedad para fortalecer pues esa relación entre ciencia y la acción climática? Bueno, ahora tenemos la posibilidad de acceder a través de Internet a muchos divulgadores científicos muy interesantes. Yo recomiendo, por ejemplo, a Fernando Valladares, que está en todas las redes sociales. Recomiendo a Antonio Turiel. Hay muchísima gente divulgando, muchas mujeres divulgando ciencia. Recomiendo que todo el mundo tenga al menos un podcast de ciencia que vaya escuchando todas las semanas. Recomiendo seguir a alguna, también hay muy buenos youtubers que hacen divulgación científica. Y después también es muy importante que sepamos diferenciar las mentiras y los bulos de la realidad, de manera que tengamos una opinión crítica personal para que no nos cuelen los bulos, porque
Los bulos en relación al cambio climático, quien te cuela un bulo en relación al cambio climático, al día siguiente te cuela un bulo machista, al día siguiente te cuela un bulo LGTBI-fóbico y al final lo que está haciendo es intentando convertirte en una persona llena de odio y que está fuera de la realidad. Por lo tanto, contemos con los científicos, aprendamos de los científicos aprendemos de la gente que no es científica, la gente aprende de la ciencia y así vamos avanzando. Pues muchísimas gracias, Jesús. La verdad es que hemos tenido una conversación muy enriquecedora y gracias por ayudarnos a entender mejor esa conexión que existe entre, obviamente, pues la ciencia y el cambio climático. Y vamos, yo creo que si alguien puede inspirarnos en estos momentos tan cruciales, pues eres tú. Así que nada, pues a quienes estáis escuchando, pues os invitamos a seguir a Jesús en Instagram. Os deletreo su usuario, JMCS1234. Y bueno, Jesús, también si quisieras aprovechar para hablar de algún proyecto que tengas ahora entre manos, antes de despedirnos. Sí, quería también nombrar a Greta Thunberg, que me parece una activista que utiliza continuamente la ciencia de una manera muy interesante en la divulgación científica. Y para acabar, citar una investigación en la que estoy últimamente aportando mucho tiempo en ella y es los vertidos mineros al estuario del Guadalquivir. Estamos investigando y hemos visto que la mina de cobre Las Cruces, que la Unión Europea acaba de declarar como proyecto estratégico, lleva contaminando el río Guadalquivir desde 2009 con metales pesados. Estos metales pesados están acumulando principalmente en los sedimentos del río y desde los sedimentos del río estarían pasando a los seres vivos que viven ahí, de manera que tienen un efecto ecotóxico. Hacen que esos seres vivos vivan menos, se reproduzcan menos y crezcan menos. Y el último estudio que hemos hecho en esta línea es que hemos visto que un pez que vive en la zona, los albures, pues bioacumulan altas concentraciones de 5 metales y en algunos casos, como para el plomo, bioacumulan concentraciones superiores a las permitidas para la ingesta de carne de pescado en la Unión Europea. De manera que además el albur es un pez que se come tradicionalmente en esta zona de Sevilla, del estuario del Guadalquivir, y la Junta de Andalucía, que es la administración competente, pues no está vigilando adecuadamente ni la calidad ambiental ni la salud pública de los andaluces y andaluzas que vivimos alrededor del río. Entonces, aprovecho para llamar la atención de los proyectos mineros impactantes en nuestro entorno y en nuestra salud. Y a ese respecto, por ejemplo, es muy importante que acabemos con la obsolescencia programada, que obliga a reemplazar continuamente aparatos electrónicos que llevan muchísimos metales para que continuamente se sigan vendiendo, porque lo que comentábamos antes de que el capitalismo necesita crecer de manera continua y acelerada, de manera que necesitamos disminuir nuestra demanda de metales, necesitamos no abrir tantas minas y necesitamos un río Guadalquivir saludable porque de él dependen muchísimas especies vegetales y animales y muchísimos miles de empleos. Empleos relacionados con la pesca, con la acuicultura, con la ganadería, con la agricultura, con el turismo, muchísimos más empleos de los que crearían las... Pues Jesús, muchísimas gracias, no solo por estar hoy aquí con nosotras, sino por tanto tus investigaciones como tu activismo y la lucha, porque luchas por todas nosotras. Así que de verdad que muchas gracias por compartirlo hoy aquí con todas. Gracias a vosotras por invitarme. Y bueno, también dar las gracias a todas las personas que nos acompañáis en este podcast. Recordar que podéis seguir explorando pues estos temas en próximos episodios, donde continuaremos abordando el cambio climático desde distintas perspectivas. También no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, Bosque y Comunidad, en diferentes plataformas. Y bueno, pues si este episodio te ha inspirado, comparte el podcast con tus contactos y así nos ayudarás a amplificar el mensaje. No te pierdas el próximo episodio, donde vamos a hablar sobre la huella de carbono y responsabilidades diferenciadas. Muchas gracias por escucharnos. Y por último, le hemos pedido a nuestro invitado una frase inspiradora que diría así: el coste que tendrá que no hagas nada ahora para prepararte para la crisis climática será demasiado alto dentro de poco. Muchas gracias.